la disponibilidad, el corazón buscando. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. La historia de Dios. Toda la historia de la salvación comienza con una iniciativa que nunca nace del hombre. Comienza con Dios. Él crea por amor, bendice por amor, confía por amor. Y cuando el hombre rompe la comunión y se esconde, Dios no deja de amar. La primera escena después del pecado resulta sorprendente. Podríamos esperar un juicio inmediato, una condena o un abandono. Sin embargo, la Escritura nos muestra algo completamente distinto. Oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Génesis 3, 8, 9. Esta es la primera pregunta que Dios dirige al ser humano, y quizás sea también la más importante de toda la Biblia. No porque Dios desconozca el lugar donde se encuentra Adán. El Creador conoce cada rincón de su creación. La pregunta nace de otro lugar. Nace del corazón del Padre. No pregunta para obtener información, pregunta para abrir nuevamente un camino de comunión. El pecado no ha cambiado el corazón de Dios, ha cambiado el corazón del hombre. Dios sigue saliendo al encuentro. Es el hombre quien ahora se esconde. Desde ese instante comienza la larga peregrinación de la historia de la salvación. Toda ella puede leerse como la búsqueda paciente de un padre que jamás renuncia a sus hijos. No dejará de buscarlos en Abraham, no dejará de buscarlos en Moisés, no dejará de buscarlos por medio de los profetas, no dejará de buscarlos cuando envíe a su Hijo al mundo, no dejará de buscarlos cuando derrame el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Toda la revelación nace de esta iniciativa. Dios ama primero, siempre. Y toda respuesta humana será siempre una respuesta al amor que ya ha salido a nuestro encuentro. Por eso el camino del corazón no comienza preguntando ¿cómo puedo encontrar a Dios? Comienza escuchando una voz mucho más antigua. ¿Dónde estás? Esta no es la pregunta de un juez, es la pregunta de un padre que desea volver a abrazar a su hijo. La revelación del corazón. La escena del jardín no revela únicamente quién es Dios, revela también quiénes somos nosotros. Cuando el pecado entra en la historia, el primer fruto no es simplemente la desobediencia, es el miedo. Tuve miedo y me escondí. Desde entonces el corazón humano conoce demasiados escondites. Nos escondemos detrás del éxito, del trabajo, de las palabras, de las heridas, de la autosuficiencia. Incluso podemos escondernos detrás de una intensa actividad religiosa. No porque queramos alejarnos de Dios conscientemente, sino porque tememos ser vistos tal como somos. La gran herida del pecado no consiste solamente en haber roto la comunión, consiste en comenzar a sospechar del amor. El hombre deja de vivir como hijo,
empieza a protegerse, a justificarse, a controlar, a defenderse, y sin darse cuenta, deja de vivir desde la confianza para vivir desde el miedo. Por eso la primera disposición del corazón no puede ser otra que la disponibilidad. Pero la disponibilidad no consiste, ante todo, en hacer muchas cosas para Dios. Consiste en dejar de esconderse. Es la valentía humilde de permanecer delante del Padre sin máscaras. La disponibilidad nace cuando el corazón descubre que puede ser conocido completamente y aún así seguir siendo infinitamente amado. Entonces aparece la respuesta que atraviesa toda la Escritura. Aquí estoy. No es la respuesta de quien ya es santo, es la respuesta de quien ha dejado de huir. Esto lleva a plenitud esta etapa. Toda la historia de la salvación encuentra su plenitud en Jesucristo. Aquello que comenzó con una pregunta en el jardín alcanza su respuesta definitiva en el Hijo Eterno hecho hombre. Si el primer Adán, al escuchar la voz de Dios, se escondió por miedo, Jesucristo vive toda su existencia permaneciendo delante del Padre con un corazón completamente abierto. Él no necesita ocultarse, no necesita protegerse, no necesita justificarse. Toda su vida es transparencia, toda su existencia es un incesante «aquí estoy». La carta de los Hebreos pone en labios de Cristo unas palabras que resumen toda su misión. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. En Jesús contemplamos por primera vez un corazón plenamente disponible. No porque nunca haya conocido el sufrimiento, sino porque jamás dejó que el miedo rompiera su comunión con el Padre. Su disponibilidad no consiste simplemente en obedecer, consiste en vivir permanentemente vuelto hacia el Padre. Todo lo recibe del Padre, todo lo realiza con el Padre, todo lo devuelve al Padre. Incluso en Getsemaní, cuando experimenta la angustia más profunda, no se esconde, permanece. Y pronuncia las palabras que restauran definitivamente la confianza perdida en el jardín. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante comprendemos que la disponibilidad no es resignación, es amor. Es la libertad del Hijo que sabe que el Padre jamás deja de sostenerlo. Contemplando a Cristo descubrimos que Dios nunca quiso simplemente que el hombre dejara de esconderse. Quería conducirlo nuevamente a vivir como hijo. Jesús no solo responde por nosotros, hace posible que nosotros podamos responder con Él. Por el bautismo hemos sido incorporados a su vida filial. Su «aquí estoy» comienza a convertirse también en el nuestro. La Iglesia continúa esta pedagogía. La Iglesia prolonga esta misma obra de Cristo en la historia. Cada sacramento es un nuevo encuentro con el Padre que sigue saliendo al encuentro de sus hijos. En el bautismo somos llamados por nuestro nombre y recibimos la gracia de la filiación. En la reconciliación experimentamos que el Padre nunca deja de buscarnos cuando volvemos a escondernos. En la Eucaristía
aprendemos que el Hijo continúa ofreciéndose al Padre y nos invita a unir nuestra vida a la suya. La liturgia entera educa nuestro corazón para permanecer en la presencia de Dios sin miedo. Los santos son testigos de esta pedagogía. No fueron hombres y mujeres sin fragilidades, fueron personas que dejaron de huir. Aprendieron a permanecer delante de Dios con toda su verdad. Comprendieron que la santidad no consiste en ocultar la propia pobreza, sino en permitir que la misericordia del Padre la transforme. Por eso la Iglesia no es el lugar donde se reúnen los perfectos. Es la casa donde los hijos aprenden una y otra vez a responder a la voz del Padre. Quinto, discernir el propio corazón. Permanece unos minutos en silencio. Vuelve a escuchar la pregunta del jardín. ¿Dónde estás? No respondas con ideas. Responde con tu vida. ¿Dónde permanece hoy mi corazón cuando aparece el miedo? ¿De qué manera intento esconderme de Dios, de los demás o de mí mismo? ¿Qué máscaras siento la necesidad de mantener? ¿En qué momentos me cuesta creer que puedo ser amado tal como soy? ¿Dónde experimento la invitación del Padre a salir de mi escondite? Ahora contempla a Jesús. Míralo vivir siempre vuelto hacia el Padre. Pregúntate con sencillez, ¿qué tendría que entregar hoy para permanecer con esa misma libertad delante del Padre? No busques una respuesta perfecta. Basta con ofrecer sinceramente aquello que el Espíritu vaya mostrando a tu corazón. Sexto, un gesto para esta semana. Al comenzar cada jornada, busca un momento de silencio. Coloca las manos abiertas sobre tus rodillas o sobre el pecho. Respira serenamente y escucha interiormente la pregunta del Padre. ¿Dónde estás? Después responde despacio, sin prisas. Aquí estoy, Padre. No añadas nada más. Permanece unos minutos en ese encuentro. Cuando durante el día descubras que el miedo, la prisa o la preocupación vuelven a cerrar tu corazón, detente un instante y repite la misma oración. No luches por sentir algo especial, simplemente permanece. La disponibilidad comienza cuando dejamos de huir. Padre Santo, desde el principio de la creación has pronunciado mi nombre con amor. Cuando me escondí por miedo, no dejaste de buscarme. Cuando dudé de tu bondad, permaneciste fiel. Gracias porque en Jesucristo me has mostrado el rostro de un Padre que nunca se cansa de esperar. Concédeme la gracia de vivir con un corazón disponible. Líbrame del miedo que me encierra en mí mismo. Rompe las máscaras con las que intento proteger mi pobreza. Hazme creer cada día con mayor profundidad que puedo permanecer delante de ti porque soy amado en tu Hijo.
que el aquí estoy de Jesucristo se convierta también en la respuesta de toda mi vida y que, sostenido por el Espíritu Santo, aprenda a vivir cada encuentro, cada alegría, cada herida y cada decisión como una oportunidad para volver a ti, porque solo en tu presencia encuentra descanso mi corazón. Amén. La disponibilidad nace cuando dejo de esconderme y permanezco delante del Padre, porque sé que su amor es siempre mayor que mi miedo.